El envejecimiento humano consiste en un proceso gradual y adaptativo que se caracteriza por una disminución en la respuesta homeostática, debido a modificaciones psicológicas, estructurales y fisiológicas. Estas modificaciones pueden traer consecuencias como la sarcopenia y la dinapenia, pudiendo disminuir la resiliencia fisiológica y aumentando la vulnerabilidad a posibles eventos catastróficos como una caída. Por todo esto y mucho más, será interesante proponer desde el ejercicio y más precisamente desde el entrenamiento de fuerza, estrategias para combatir posibles consecuencias de salud en la edad adulta. Al menos en la Argentina, el 69% de los adultos mayores no realizan ningún tipo de actividad física por lo menos una vez por semana. Esta información proviene de un estudio de la UCA. Imaginemos qué pasaría si pudiéramos llegar a ese número enorme de personas. La diferencia de salud y calidad de vida sería totalmente distinta. Esa persona adulta seguramente tenga tiempo y probablemente tenga dinero para asistir a un gimnasio. Lo más interesante de todo esto sería el cambio que se podría generar en su forma de desenvolverse en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo poder salir a hacer las compras con total autonomía, poder levantarse de la silla, subir las escaleras o que simplemente pueda jugar con sus nietos. El envejecimiento se manifiesta de manera diferente entre individuos a lo largo de la vida y está condicionado por las interacciones entre las características genéticas, ambientales, de comportamiento y demográficas. Así como también puede entrar en juego distintas enfermedades de base que tenga la persona. La pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, se da de manera gradual a partir de los 30 años y se acelera luego de los 60. Tiene una prevalencia del 10% en adultos mayores de más de 60 años y aumenta a más del 50% a partir de los 80 años en adelante. Estudios demuestran que el entrenamiento de fuerza es un medio eficaz para contrarrestar la debilidad muscular y la fragilidad física en personas mayores. Por otro lado, en este estudio se menciona que la suplementación con múltiples nutrientes no tendrá ningún beneficio sobre el músculo. Es decir, si no hay un estímulo de entrenamiento, no habrá nuevas adaptaciones. También el entrenamiento de fuerza mejora el rendimiento físico y aumenta el área de fibra muscular. Mejora la densidad ósea, posiblemente pudiendo evitar la famosa fractura de cadera, tan recurrente en adultos mayores. Presenta un bienestar psicológico, obteniendo beneficios a nivel mental y emocional, y será un tratamiento eficaz de enfermedades crónicas siempre y cuando se prescriba el ejercicio manejando las variables del entrenamiento de manera adecuada, en base a la enfermedad y el sujeto en cuestión. Un programa de entrenamiento de fuerza para adultos mayores se podrá trabajar a partir de un volumen de entre 2 a 3 series, realizando 1 o 2 ejercicios multiarticulares por grupo muscular, en un rango de entre 8 a 15 repeticiones aproximadamente. En cuanto a la intensidad, debe ser de entre un 70% a un 85% de una repetición máxima, mientras que la frecuencia se debe mantener entre 2 a 3 veces por semana. Siempre se debe seguir los principios de individualización, periodización y progresión. Pero de manera general y aplicando las variables anteriormente mencionadas, el ejercicio generará adaptaciones neuromusculares favorables, tanto en adultos mayores sanos como en aquellos con afecciones crónicas. Estas adaptaciones, como dijimos anteriormente, impactarán funcionalmente en las actividades de la vida diaria. Por supuesto que si el adulto mayor, luego de un periodo de sedentarismo, decide comenzar con el entrenamiento de fuerza, el mismo se deberá comenzar de manera muy progresiva, claramente con intensidades mucho menores y con ejercicios más simples con la intención de ir ganando fuerza para generar nuevas adaptaciones. Los ejercicios diseñados y prescriptos para el desarrollo de la fuerza deben ser implementados con la técnica adecuada para reducir el riesgo de lesiones. Antes de progresar en carga, velocidad o intensidad, se debe lograr una base adecuada. En un adulto mayor que recién comienza en el entrenamiento de la fuerza, sin experiencia y luego de una evaluación, se podrá comenzar con ejercicios como por ejemplo fuerza de brazos sobre la pared, sentadillas con apoyo en la silla, press de pecho con bastón. Se puede utilizar algo más monoarticular como una prensa de piernas, bandas elásticas, entre otros. También deberíamos hacer foco en ejercicios que desafíen el equilibrio, siempre partiendo desde la seguridad para el sujeto. Como conclusión, tenemos una deuda pendiente con los adultos mayores, y hay que pensar que en algún momento nosotros también vamos a ser personas adultas.
Deberíamos hacer énfasis en las investigaciones para entender con mayor exactitud los beneficios y las dosificaciones del entrenamiento en adultos mayores, en lugar de prescribir y poner más drogas anti-envejecimiento en el mercado. Entonces, la pregunta sería, ¿vivir muchos años para estar en una silla de ruedas sin poder disfrutar de nuestra autonomía? ¿O vivir muchos años y poder disfrutar de nuestro cuerpo a través del movimiento? Por todo lo que venimos hablando, será de suma importancia cambiar el paradigma y comenzar a pensar en la fuerza como esa capacidad clave en los adultos mayores. Si llegaste hasta acá, te pido que lo compartas o le des manito arriba. Sé que es porque estás valorando el contenido y quiero que quede claro que el médico prescribe medicamentos, mientras que el profesor de educación física o el entrenador prescribe ejercicios. Los estudios hablan por sí solos, solo queda en nosotros compartir y poder visibilizar esta información. Gracias.